Si continuamos un poco más en el análisis de lo cotidiano de esta mañana que estamos analizando o en lo cual nos estamos analizando, observaremos que para que tomásemos una mañana cualquiera como objeto de nuestra curiosidad, fue necesario que lo hiciésemos fuera de la experiencia de lo cotidiano. Fue preciso que emergiésemos para entonces tomar distancia de ella o de la manera en que nos movemos en el mundo en nuestras mañanas. También es interesante observar que es en la operación de tomar distancia del objeto cuando nos aproximamos a él. La toma de distancia del objeto es la aproximación epistemológica que hacemos a él. Solo así podemos admirar el objeto, en que en nuestro caso es la mañana, en cuyo tiempo analizamos el modo en que nos movemos en el mundo. En los dos casos referidos, aquí me parece fácil percibir la diferencia sustantiva de la posición que ocupamos como cuerpos conscientes al movernos en el mundo. En el primer caso, aquel en que me veo de acuerdo con el relato que yo mismo hago sobre cómo me muevo en la mañana, y en el segundo, en el que me percibo como sujeto que describe su propio moverse. En el primer momento, el de la experiencia de lo y en lo cotidiano, mi cuerpo consciente se va exponiendo a los hechos sin que, interrogándose sobre ellos, alcance su razón de ser. Repito que ese saber, porque también existe, es el hecho de la ruptura experiencia, de la pura experiencia. En el segundo momento, en el que nuestra mente opera de forma epistemológica, el rigor metodológico con que nos aproximamos al objeto habiendo tomado distancia de él, vale decir, habiéndolo objetivado, nos ofrece otro tipo de saber, cuya exactitud proporciona al investigador o al sujeto cognoscente un margen de seguridad que no existe en el primer tipo de saber, el del sentido común. Esto no significa de ninguna manera que debamos menospreciar este saber ingenuo cuya superación necesaria pasa por el respeto hacia él. En el fondo, la discusión sobre estos dos saberes implica el debate en la práctica y la teoría, que solo pueden ser comprendidas si son percibidas y captadas en su relación contradictorias, nunca aislada cada una en sí misma. Ni solo teoría ni solo práctica. Es por esto que están equivocadas las posiciones de naturaleza político-ideológicas sectarias que, en vez de entenderlas en su relación contradictoria, hacen exclusiva alguna de ellas. El basismo negando la validez de la teoría, el elitismo teoricista negando la validez de la práctica. El rigor con el que me aproximo a los objetos me prohíbe inclinarme hacia cualquiera de estas posiciones, ni basismo ni elitismo, sino práctica y teoría iluminándose mutuamente. Pensemos ahora un poco en el acto de crecer. Tomemos el crecer como objeto de nuestra inquietud, nuestra curiosidad epistemológica. Más que sentir o ser tocados por la experiencia personal y social de crecer, busquemos la inteligencia radical del concepto, sus ingredientes. Emerjamos de lo cotidiano en que nos cruzamos con y vivimos de la experiencia de crecer, tal como esperamos la luz verde para cruzar la calle, vale decir sin preguntarnos nada. Emerjamos de lo cotidiano y, con la mente curiosa, indaguémonos sobre el crecer. En primer lugar, al tomar el concepto como objeto de nuestro saber, percibimos en un primer acercamiento que se nos revela como un fenómeno vital cuya experiencia inserta a sus sujetos en un movimiento dinámico. La inmovilidad del crecimiento es enfermedad y muerte. Crecer es parte de la experiencia vital, pero justamente porque mujeres y hombres a lo largo de nuestra larga historia acabamos por ser capaces de, aprovechando los materiales de la vida que la vida nos ha ofrecido, crear con ellos la existencia humana, el lenguaje, el mundo simbólico de la cultura, la historia. Crecer en nosotros o entre nosotros adquiere un significado que trasciende el crecer en la pura vida. Entre nosotros, crecer es algo más que entre los árboles y los animales que, a diferencia de nosotros, no pueden tomar su propio crecimiento como objeto de su preocupación. Entre nosotros, crecer es un proceso sobre el cual podemos intervenir. El punto de decisión del crecimiento humano no se encuentra en la especie. Somos seres indiscutiblemente programados, pero de ningún modo determinados. Y somos programados principalmente para aprender, como señala François Jacob. Es a ese crecer entre nosotros a lo que se refiere la propuesta de esta disertación, y no el crecer de las plantas o de los niños recién nacidos o de Andra y de Jim, nuestros perros pastores alemanes. Es precisamente porque nos hacemos capaces de inventar nuestra existencia
algo más que la vida que ella implica, pero suplanta, que entre nosotros crecer se vuelve o se está volviendo mucho más complejo y problemático en el sentido riguroso de este objetivo que crecer entre los árboles y los otros animales. Un dato importante como punto de partida para comprensión crítica del crecer entre nosotros existentes es programados para aprender. Vivimos o nos experimentamos o estamos abiertos a experimentar la relación entre lo que heredamos y lo que adquirimos. Nos convertimos en seres genoculturales, no somos naturaleza ni tampoco somos solo cultura, educación, cognoscitividad. Por eso crecer entre nosotros es una experiencia atravesada por la biología, por la psicología, por la cultura, por la historia, por la educación, por la política, por la ética, por la estética. Es al crecer como totalidad, como cada una de nosotros y cada uno de nosotros vive lo que a veces se llama en discursos edulcorados, crecimiento armonioso del ser, a pesar de que sea sin la disposición de la lucha por ese crecimiento armonioso del ser a la que debemos aspirar. Crecer físicamente normalmente, con el desarrollo orgánico indispensable, crecer emocionalmente equilibrado, crecer intelectualmente a través de la participación en prácticas educativas tanto cuantitativa como cualitativamente aseguradas por el Estado, crecer en el buen gusto frente al mundo, crecer en respeto mutuo, en la superación de todos los obstáculos que hoy impiden el crecimiento integral de millones de seres humanos dispersos por los diferentes mundos en los que el mundo se divide, pero principalmente en el tercero. Son impresionantes las estadísticas de los órganos por encima de toda sospecha como el Banco Mundial y UNICEF, que en sus informes de 1990 y 1991 respectivamente nos hablan de la miseria, de la mortalidad infantil, de la ausencia de la educación sistemática, del número alarmante, 160 millones de niños que morirán de sarampión, de tos convulsa, de subalimentación en el tercer mundo. El informe de UNICEF se refiere a estudios ya realizados con el propósito de evitar una calamidad total en la década en que estamos. 2.500 millones de dólares serían suficientes. La misma cantidad concluye el informe de manera un tanto asombrosa que las empresas norteamericanas gastan por año para vender más cigarrillos. Que el saber tiene todo que ver con el crecer es un hecho, pero es necesario, absolutamente necesario, que el saber de las minorías dominantes no prohíba, no asfixie, no castre el crecer de las inmensas mayorías dominadas. Muchas gracias.